Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Fortaleza hay en prueba, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios.
Buenos días, hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Agradezco a Dios por tener la oportunidad para contarles mi testimonio. En el mes de abril, mis hijos y yo nos contagiamos con el COVID, pero fue Geraldine quien se hizo la prueba primero y dio positivo. En ese momento me sentí muy preocupada y angustiada debido a que ella sufre de asma. Pero me tranquilicé cuando recordé que Dios tiene todo bajo control. En ese momento necesitaba estar tranquila para tomar decisiones y también para pedir apoyo. Fue la hermana Anita y Nandi quienes nos apoyaron para ingresar a la Villa Panamericana. Para ello también necesitábamos hacernos la prueba, Misael y yo, pero salimos negativo. Yo no podía permitir que Geraldine fuera sola a la Villa Panamericana. Por eso decidimos sacarnos el otro tipo de prueba en donde salgo positivo. Misael, en cambio, seguía saliendo negativo. El día que logramos ingresar a la Villa Panamericana, Geraldine y yo, me sentí muy tranquila y agradecida a Dios por tener la oportunidad de estar bajo la supervisión de los doctores y enfermeras. Durante la primera semana de internamiento seguimos teniendo las molestias de los síntomas de la enfermedad, pero en la segunda semana los síntomas fueron pasando poco a poco. En mi caso, este tiempo lo aproveché para descansar, porque debido a la situación en la que estamos viviendo, he tenido que atender las responsabilidades de mi trabajo a tiempo completo, sin horario. Fueron 2 semanas de descanso, pero a la vez de tiempo para reflexionar sobre muchas cosas de mi vida, en especial sobre mi relación con Dios. Meditar más en su palabra y tiempo para tomar decisiones. El versículo que me ayudó más en este momento fue Isaías 41:10, donde dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias a Dios no tuvimos mayores complicaciones con nuestra salud. Nuestro Dios fue misericordioso con nosotros. Y hermanos, quiero agradecerles a ustedes, mi familia en Cristo. Gracias por sus oraciones y por las provisiones que nos hicieron llegar. De esta manera nos demostraron su cariño y aprecio. Gracias a todos los que me enviaron mensajes y pasajes bíblicos para meditar, los cuales fueron de mucha ayuda y fortalecimiento para mi vida espiritual. Gracias a las hermanas que cuidaron de nuestra alimentación en los días que estuvimos enfermos, aún en el momento de nuestra recuperación. Gracias también a toda mi familia por todo el apoyo que nos brindaron en estos momentos difíciles. Cuál indefenso bebé, viniste al mundo en humildad para servir y ofrecer tu vida por la humanidad. Es nuestro Dios, el siervo rey, nos llama hoy en pos de él. Todo su ser y a ti ofréndale. Honra a Jesús, Rey siervo fiel. En el jardín de Edén
siervo fiel. Como el ciervo por agua, brama mi alma si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Fiel amigo y hermano eres, ya mi rey sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Y gracias a Dios que podemos comunicarnos en esta forma y gracias también por lo que nos está cuidando y nos está proveyendo de todo lo que necesitamos. Voy a leer Mateo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, y también nosotros. Gracias, hermanos, por habernos comunicado un momento. Que Dios les bendiga y seamos siempre gratos a Dios por lo que en esta epidemia Él nos está cuidando y nos está proveyendo de todo lo que necesitamos. Saludos para todos. Gracias
Hasta otra oportunidad. Buenos días, bienvenidos a este tiempo en el que específicamente lo dedicamos para leer, meditar y aprender juntos de la palabra de Dios. La Biblia nos va a decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Por eso es que para nosotros es tan valioso y hermoso este tiempo de leer la Biblia, porque la Biblia puede entrar en lo más profundo de nuestro ser y generar una transformación y un cambio. Así que estamos muy contentos de poder compartir juntos este tiempo y esperamos que sea un tiempo de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hemos leído en esta mañana, en el tiempo de lectura bíblica, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y lo que está sucediendo aquí es una conversación entre Jesús y un grupo de personas, entre ellos fariseos. Pero esta conversación es una conversación no en un tono tan amable. Y para poder explicarles mejor, quiero retroceder un poco en la narración, de hecho hasta el capítulo 21. Así que vamos a ir hasta el capítulo 21. Usted puede abrir su Biblia ahora en el capítulo 21. Yo voy a ir mencionando algunos eventos y usted puede ir verificando que estos eventos están tal cual los estoy mencionando. No los voy a citar textualmente, sino los voy a mencionar. El capítulo 21 nos narra lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús pide entrar a la ciudad de Jerusalén sobre un pollino y los seguidores y quienes estaban esperando a Jesús, cuando Jesús está en las puertas de la ciudad, lo que hacen es sacar sus mantos y tenderlos, y algunos cogen ramas y las tienden sobre el suelo para que Jesús pasase y entrase a la ciudad sobre una alfombra de mantos y una alfombra de hojas, y la gente empieza a clamar y a gritar: Hosana al Hijo de David, o sálvanos, quiere decir Hosana, o sálvanos al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto empieza a causar un gran alboroto en la ciudad. ¿Quién es este personaje que está entrando?, se preguntan. Y la gente les dice a los que preguntaban: es el profeta de Galilea. Así que Jesús ahora ha entrado, ha hecho una entrada que ha llamado la atención, pero ahora en la narración de Mateo nos va a decir que Jesús hace algo que llama mucho más todavía la atención. Jesús entra al templo y al ver que está lleno de mercaderes y de comerciantes, de gente que está robando, Él vuelca las mesas, desaloja a quienes están ahí y les dice: esta casa debía ser llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esta escena es presenciada por un grupo de religiosos, de líderes religiosos del pueblo de Jerusalén. Así que Jesús se va de la ciudad, pero estos líderes religiosos, dice el texto, que se indignaron ante lo que Jesús hacía, porque no reconocían en él autoridad. Así que al día siguiente, Jesús se va, retorna, y cuando se reencuentra con estos personajes lo están esperando. En primer lugar, para cuestionar su autoridad, para cuestionar el por qué hace lo que hace. Así que encaran a Jesús y Jesús responde de modo tal que no pueden cuestionar su autoridad. Jesús empieza a mostrar su sabiduría, que era superior, y que su mensaje era superior. Entonces estos hombres, después de haber sido cuestionados en su autoridad, porque además Jesús compartió 3 parábolas donde en algún sentido desenmascara o expone que ellos, quienes lo estaban cuestionando, habían fracasado como líderes espirituales. Ahora estos hombres que están en una confrontación con Jesús, lo que se proponen hacer es poner tropiezo en la enseñanza de Jesús, tratar de desautorizar su mensaje. Si no podían desautorizarlo como enviado de Dios, como persona, querían desautorizar su mensaje y le empiezan a formular cuestionamientos que Jesús debería responder. El primero es con respecto al tributo, y Jesús responde con una frase que muchos de nosotros conocemos.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta expresión resolvió el conflicto al que Jesús le habían planteado. La segunda trampa, la segunda pregunta es un poco más compleja. Tiene que ver con la resurrección. Lo que sucede es que un grupo que no creía en la resurrección le pregunta a Jesús, los saduceos le preguntan a Jesús, le plantean el siguiente caso. Le dicen, una mujer se casa con un hombre, pero este hombre muere. Entonces la mujer se casa con el hermano de este hombre, pero este hombre también muere. Entonces esa mujer, al haber envidiado 2 veces, se casa con un tercer hermano, que también muere. Y así la mujer pasa a ser esposa de todos los hermanos hasta que se quedaron sin hermanos. Y la pregunta que le hacen a Jesús es, en la resurrección, ¿ella va a ser la mujer de cuál de esos hermanos? Esta pregunta es mucho más difícil, pero Jesús la responde de modo tal que la gente que escucha la respuesta de Jesús, dice la Biblia, se quedan maravillados con la sabiduría de Jesús. Pero además el versículo 34 va a comenzar diciendo que Jesús calla a los saduceos. Vamos a leerlo antes de entrar directamente al estudio. Dice, entonces los fariseos, oyendo lo que había hecho callar a los saduceos, es decir, que su respuesta les había tapado la boca, la idea es como si les hubiese puesto un bozal, se juntaron los fariseos y uno de ellos, un intérprete de la ley, para poder llegar a ser un intérprete de la ley hay que esforzarse, no es un mérito que tú recibes, no es un título que tú recibes, sino es un mérito que tú llegas a alcanzar. Un intérprete de la ley, un conocedor de la ley que había dedicado su vida a estudiar, pregunta por tentarle, es decir, por buscar poner tropiezo. ¿Y qué es lo que le pregunta? Maestro, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, para nosotros podría ser ligero si pensamos que la ley son los 10 mandamientos que conocemos nosotros por cultura, ¿no? Los 10 mandamientos que están expresados en Éxodo. Pero los estudiosos judíos, los intérpretes de la ley como él, ellos se habían dedicado a hacer una lista de todas las leyes que aparecen, tanto en la ley, en la Torá, como en los profetas. Y habían hecho una lista de 613 leyes, compuestas por 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Y el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? De estos 613, ¿cuál es? Jesús tenía que responder con mucha sabiduría, porque de esto podría, por supuesto, usar los que lo están cuestionando para tratar de desacreditar su mensaje. Y la respuesta que Jesús dio es la que leemos en los versículos 37 hasta el 40, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a tomar un tiempo para orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer y meditar en tu palabra. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu nos ayude a entender y a aprender, Señor, de ella. Te ruego, Señor, que me uses como un instrumento útil para este propósito, Señor. Que lo más importante de este tiempo sea tu voz a través de este texto, que nos llama, Señor, a asumir un compromiso total y completo contigo. Ruego, Dios, que tú te glorifiques en este tiempo, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que la respuesta que Jesús les da es aquella que le da título al mensaje de esta mañana, lo primero y lo más importante. Lo primero y lo más importante que Jesús enfatiza es el amar. Lo primero y lo más importante para Jesús es amar. Antes de entrar a mirar el texto, tengo que decir que por supuesto que lo más importante para Dios es que amemos,
porque Dios mismo es amor. La Biblia dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, nos va a decir que Dios es amor. No solamente nos dice que Dios tiene la capacidad de amar o de sentir amor, sino que Él en esencia es amor. Y por consecuencia, quiere que nosotros nos relacionemos con Él por amor. Que la base de nuestra relación con Él sea el amor. Y le pregunto, ¿cuál es la base de su relación con Dios? Muchas veces muchos de nosotros nos hemos relacionado con Dios al principio primero por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a la condenación. Si tú me das a elegir entre pasar la eternidad con el Señor y pasar la eternidad en el infierno, yo tengo miedo del infierno. Y voy a elegir pasar la eternidad con Dios. Y muchas veces intentamos acercar a las personas a Dios con el temor. Pero Dios quiere que la base de nuestra relación con Él no sea el temor, sino el amor. Por supuesto, a veces también tenemos la tendencia de acercarnos a Dios por conveniencia, pensando en lo que podemos recibir de Dios, quizá para nuestros propios planes y nuestros propios anhelos, y buscamos tener una relación con Dios por conveniencia. Pero Dios quiere que la base de nuestra relación con Él sea el amor. De hecho, Él ha mostrado primero su amor por nosotros. Por eso es que 1 Juan capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Primero, Dios quiere que la base de nuestras relaciones y la expresión que tengamos hacia Él y hacia otras personas, y es lo que vamos a ver en esta mañana, sea el amor. Dios quiere que amemos. Y en primer lugar, Dios quiere que lo amemos a Él. Vamos a dar lectura a Deuteronomio capítulo 6, porque recuerden, son 613 leyes que los estudiosos, los intérpretes, los fariseos habían enlistado. Ahora Jesús está tomando una porción de una de esas 613 leyes. Jesús tiene en cuenta todas las leyes que están escritas en la palabra de Dios. Él las tiene en cuenta y Él resalta específicamente dos. La primera de ellas es la que aparece en Deuteronomio capítulo 6, que era un texto no solamente conocido, sino memorizado culturalmente por el pueblo judío. Es lo que se conocía como el Shema, o Shema, perdón si no estoy pronunciando bien, algún judío que me esté escuchando, pero es algo que los niños tenían que memorizar y era parte de la devoción diaria en los hogares judíos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta misma narración que estamos leyendo nosotros en el libro de Mateo, Marcos también la va a expresar, la va a describir y hace referencia a que Jesús está citando o está tomando esta expresión de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Así que Jesús muestra que por supuesto conoce la ley de Dios y resalta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La palabra amar que aparece en este texto, amarás al Señor tu Dios, es la palabra griega agapao. Tú agapao al Señor tu Dios. La palabra agapao habla de un amor que prefiere. Es un amor que significa preferir, que significa abrazar la voluntad de Dios y hacer activamente lo que el Señor quiere. Es mucho más que emociones, es mucho más que sentimientos. Este es un afecto exclusivo, como voy a tomar como ejemplo, guardando las distancias, pero como por ejemplo sucede en los votos matrimoniales. Cuando nosotros estamos en un matrimonio y escuchamos votos matrimoniales, escuchamos: yo te recibo, yo te tomo a ti por esposa, por esposo, y me consagro para ser tu esposa, ¿no? Para guardarme exclusivamente para ti. Y hay una relación de exclusividad, una relación de entrega. No solamente recibimos, sino que nos entregamos a través del lazo matrimonial. Esa es una figura del amor ágape, del amor agapao, del amor que prefiere. Así que amar a Dios con un amor agapao, con un amor
ágape es un amor que abraza la voluntad de Dios, un amor que prefiere activamente hacer lo que el Señor quiere. Este es un amor ágape, este es el amor con el que Dios quiere que nosotros lo amemos. Por eso es que la insistencia del texto es amar a Dios, preferirlo con todo, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Dios quiere que lo amemos, en otras palabras, querido amigo, oyente, Dios quiere que lo amemos sin reservas. Dios quiere que usted lo ame sin guardarse nada. Dios quiere que lo ame con todas sus emociones, con el centro de sus emociones, de su voluntad. Pero Dios también quiere que lo ame con todo su entendimiento, con toda su mente, que dedique a su mente a amarlo a Él, entendiendo, procurando entenderlo y conocerlo a través de su palabra. Dios quiere que lo ame con toda su personalidad, pero también que lo ame con su esfuerzo. Dios quiere que usted lo ame a Él, que lo ame con todo. Escúcheme bien, no es amar mucho. Dios no quiere que lo ame mucho. Dios quiere que lo amen con todo, con todas las facultades de su ser. Y le pregunto, ¿cómo podemos cómo podemos amar a quien no conocemos? Solo podemos amar a quien no conocemos. Por eso el texto dice amarás al Señor tu Dios. Porque para que puedas amar a Dios, tienes que conocerlo personalmente. Por eso es que conocer a Dios ha de ser nuestra prioridad, para que Él pueda ser nuestro Dios, para que podamos habernos entregado a Él y puesto a Él como el Dios de nuestra vida. Nuestro problema como seres humanos es que Dios nos pide todo y nosotros siempre queremos darle a Dios menos. Ese es nuestro problema como seres humanos, que Dios nos pide todo, pero siempre nosotros queremos darle a Dios menos. Estuve recordando esta semana la historia del Titanic y de su hundimiento, y no estoy hablando de la película que se estrenó a finales de los 90, sino más bien de la historia real del Titanic, porque hay muchas teorías de por qué esta embarcación se hundió. Una de las teorías, es en base a algo que falló. Los que diseñaron esta embarcación pensaron que evidentemente era posible que este barco se chocase con algún trozo gigantesco de hielo, tal y como pasó. Y lo que sucedió, o lo que ellos pensaron es, vamos a dividir la base de la embarcación en compartimentos, de modo tal que si un bloque de hielo golpea y hace daño a un compartimento, cuando el agua ingrese va a hacer presión en el compartimento, pero el agua no va a pasar de ahí, nada va a pasar, simplemente se va a dañar ese compartimento. Y así lo hicieron. Pero la historia nos dice que eso falló, que el agua entró en la embarcación, en los compartimentos o en algunos de los compartimentos después que fue golpeado por el hielo y por la presión del agua fueron cediendo y finalmente se hundieron y el barco terminó partiéndose en dos y hundiéndose completamente. Así que el compartimentar para salvar la totalidad del barco falló. Y tristemente muchas veces nosotros hacemos así, compartimentamos nuestra vida. Dios es nuestro Dios en una área de nuestra vida, quizá en nuestra vida personal, ¿no? O en nuestra vida familiar, pero hay otras áreas de la vida donde Dios no está. Quizá Dios no está en nuestro trabajo, quizás Dios no está entre nuestros amigos, quizá hay áreas de nuestra vida que hemos compartimentado y Dios no está ahí, pero Dios quiere ser tu Dios en todas las áreas de tu vida. Pero tenemos esa tendencia de compartimentar. Y Dios quiere que le amemos con todo. El problema es que muchas veces nosotros queremos darle a Dios menos. Pero no se quede ahí, porque para Jesús lo más importante es amar a Dios con la totalidad de nuestro ser, nuestra alma, nuestro ser más profundo, nuestra voluntad, con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Dios quiere que lo amemos entendiéndole, conociéndole. Dios quiere que lo amemos también, va a decir, como decía Deuteronomio, también lo repite en la narración de Marcos, con todas nuestras fuerzas, que nos esforcemos por amarle, pero también quiere que la base de todas nuestras relaciones sea justamente el amor. Por eso es que en la respuesta de Jesús en Mateo capítulo 22, seguimos leyendo,
Versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dice que es semejante, está diciendo que es igual de importante. Y esto que es igual de importante que amar a Dios es amar al prójimo como a uno mismo. Y es igual de importante porque de estos dos dependen toda la ley, 603 leyes y los profetas. Todo eso se resume en estos dos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo que Jesús está haciendo al decir que es semejante, está diciendo que es igual de importante, que es similar. Lo que Jesús está haciendo a través de esta lógica es decirnos que amar a Dios está ligado de forma inseparable con amar a las personas. De hecho, vamos a ir a Levítico, esta vez Levítico 19, versículo 18, que es esta porción que Jesús cita. Es decir, que cuando sus interlocutores escuchan amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos debieron haber recordado Levítico capítulo 19, quizá no como nosotros con los capítulos y títulos, pero tendrían que haber recordado lo que dice el capítulo 18. ¿Qué dice el versículo 18, el capítulo 19? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Así que una vez más Jesús está citando un texto de la ley que ellos conocían y está diciendo que en este también se resumen o se cumplen los demás mandamientos. Está diciendo que tenemos que tener acciones prácticas y cotidianas de amor hacia nuestro prójimo. De hecho, si nos quedamos un ratito en Levítico capítulo 19, vamos a ver algunas acciones prácticas con las que nosotros mostramos amor a nuestro prójimo que son nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. ¿Cómo amamos a ellos? Bueno, aquí encontramos algunos ejemplos. Versículo 11, Levítico 19:11 dice: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Una forma de amar a otros es sin mentiras, sin engaños. Si no lo hacemos, no estamos amando. Versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre. Versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, no serás abusivo con él. Versículo continúa, ni le robarás. Los que tienen empleados, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Los que tienen tendencia de burlarse de las personas, de decir mal de otros por sus condiciones físicas, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Los que a veces suelen tener preferencias, y en este tiempo quizá a algunos les va a traer algunos nombres a la mente, pero dice: no harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Tiene que ver un trato de justicia. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Estas son algunas formas prácticas en las que amamos al prójimo, no cayendo en chismes. Por ejemplo, no atentando contra la vida, contra la integridad de alguien. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Usted guarda enojo en su corazón contra alguien, bueno, eso es no amar al prójimo. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando vemos a alguien en pecado, la idea de razonar tiene que ver con darle y ayudarle a entender de que no está haciendo bien. Esto es algo que necesitamos seguir ejercitando nosotros como creyentes, como iglesia. La idea de que cuando vemos a alguien que no está haciendo bien, por amor a él le digamos que no está haciendo bien, que le advirtamos que no está haciendo bien. Esto puede ser un llamado, por supuesto, para el evangelio, para decirle: el camino que estás siguiendo es un camino de muerte, no vayas por ese camino, arrepiéntete. O puede ser ocasión para que un hermano que está desviándose del camino de Dios, animarle, razonar con él y decirle: no lo hagas, estás apartándote del camino de Dios. O quizá para alguien que ya se apartó y decirle: hermano, estás haciendo mal, regresa a los caminos de Dios.
Son cosas que nosotros hacemos por amor al prójimo. 1 Juan capítulo 4, versículo 20. La idea de que amar a Dios y amar al prójimo tienen que ir inevitablemente juntas. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es un mentiroso. Si usted es alguien que se dice creyente y dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesús lo que está haciendo es, al decir que debemos amar a nuestro prójimo y al decir que amar a nuestro prójimo es semejante a amar a Dios, Él está poniendo cara a quienes debemos amar. Le está poniendo la cara de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. De alguna otra forma, lo que Jesús está diciendo es que ante cualquier persona que encontramos en nuestro camino, debemos tomar la postura de amarla y buscar su bien como lo quisiéramos para nosotros mismos. Ante cualquier persona, porque todos son nuestro prójimo. Porque una religión o un pueblo que se dice amar a Dios y se olvida de amar al prójimo es una gran mentira. Más aún, una iglesia, un grupo de creyentes que dicen amar a Dios y se olvidan de los que están sufriendo es una gran mentira. Amar a Dios y amar al prójimo van juntos. Y en este tiempo el mundo necesita de personas que vivan este amor a Dios y vivan este amor al prójimo y que ayuden a las futuras generaciones a creer en el amor, pero en el amor tal y como Dios lo manda, tal y como Dios lo enseña, tal y como Dios lo muestra, al entregarse al amor de Dios y también al amor de los demás. Necesitamos ser una iglesia, ser un grupo de creyentes. Necesitamos rendirnos a estos dos mandamientos de amar a Dios y de amar a los demás y dejar ejemplo de que el amor de Dios sigue vigente en este tiempo. Así que termino en este tiempo simplemente haciendo un pequeño resumen. Lo primero y lo más importante en esta vida es amar a Dios. Esto es lo primero y lo más importante. Lo cierto es que nadie en este mundo ha logrado amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Yo soy honesto delante de ustedes. Yo muchas veces no amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. No soy apasionado por Dios. Yo he fallado en esto muchas veces. De hecho, la Biblia nos va a decir que todos hemos fallado en esto. Ningún ser humano ha nacido y amado a Dios desde el día 1 de su existencia. El único que fue capaz de hacer esto es el Señor Jesucristo. Él nació en este mundo y amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque esto es lo más importante. Pero al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. Así que si usted es capaz de reconocer que no ha amado a Dios, que no se ha entregado a Dios, que no ha preferido hacer su voluntad, sino hacer la voluntad personal, es decir, si usted es capaz de reconocer que muchas veces, conociendo cuál es la voluntad de Dios, ha preferido, en lugar de hacer la voluntad, hacer su propia voluntad, entonces usted ha fallado a este gran mandamiento, a esto que es lo primero y lo más importante. Pero Dios no quiere que se acerque a Él por miedo de la condenación. Por favor, debemos temer la ira de Dios. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él por amor. Dios quiere que nos entreguemos a Él, que lo prefiramos a Él, que elijamos hacer su voluntad. Y la única forma de poder tener ese amor por Dios es que Dios ponga ese amor en nosotros, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos ser salvados y pidiendo que Jesús sea nuestro Salvador personal. Y si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, podremos empezar a amar a Dios como Él pide ser amado. Pero además
también podremos amar a nuestro prójimo, porque amar a nuestro prójimo no puede estar desconectado de amar a Dios, y amar a Dios no puede estar desconectado de amar al prójimo. Dios nos ama con todo y quiere que nosotros le amemos con todo. El problema es que nosotros queremos darle menos. ¿En qué áreas de su vida usted no le ha entregado todavía a Dios su todo? El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión que se toma todos los días y se lleva a cabo a la acción. Es por amor a Dios y al prójimo que se deja de hacer lo que yo quiero y se hace lo que Dios quiere. Es por amor a Dios que empezamos a hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. De hecho, eso es amar a Dios, preferir hacer la voluntad de Dios y amar también a nuestro prójimo. En esto se resume todo. Así que le pregunto, ¿ama a Dios? ¿Ama mucho a Dios? Dios quiere que lo ame con todo, con la totalidad de su ser, completamente, entregarse a Dios. Pero Dios también quiere que ame a su prójimo y que lo trate como usted quiere ser tratado, con justicia, con valor, con dignidad. Que si lo ve en error, que procuren ayudarlo a salir del error. Si lo ven en necesidad, que procuren aliviar, porque eso es lo que yo quisiera que suceda conmigo. Que me traten de esta manera, porque ese es el llamado, que tratemos a otros como quisiéramos ser tratados, por amor. Vamos a tener un tiempo de oración y con eso ya estamos concluyendo. Amado Dios, quiero darte gracias en esta mañana porque tú nos amaste primero. Y nos amaste sin límites, Señor, al punto que entregaste a tu único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Y el que no cometió pecado se entregó por nosotros los pecadores, para que pudiésemos ser hechos justicia tuya, Señor, en Él. Dios, quiero rogarte por aquellos que aún no han aceptado a Jesús como Salvador personal, que tú les ayudes a entender, Señor, que lo que tú haces es un llamado de amor a sus vidas, para salvarlos de la condenación. Y que, Señor, quieres relacionarte con cada uno de nosotros a través del amor, quieres que te amemos. Ruego, Señor, por algunos de nosotros que quizá en esta mañana no te hemos amado con todo nuestro ser. Quizá hemos guardado áreas de nuestra vida, Señor, donde no te hemos permitido tener autoridad. Y hemos envuelto nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros planes, Señor, sin considerarte a ti. Y no te permitimos tener autoridad en esas áreas. Oro, Dios, para que traigas arrepentimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, empezar a amarte con todo nuestro ser. Pero también oro, Dios, para que podamos expresar ese amor a nuestro prójimo. Que podamos desterrar de nuestras relaciones, Señor, las mentiras, los chismes, las burlas. Que podamos desterrar, Señor, en nuestras relaciones la indiferencia y poder atender y ayudar, Señor, a quienes están pasando por adversidad, pero también, Señor, a aquellos que se están desviando del camino. Que por amor, Señor, podamos ir tras de ellos y poder razonar con ellos acerca de su error. Porque así quisiéramos nosotros también que otros hagan con nosotros. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les agradezco por su atención y quiero animarles a seguir esforzándonos en lo primero y lo más importante. Dios les bendiga. Somos familias comprometidas con la expansión del reino de Dios. Existimos para adorar a Dios, discipular al creyente, evangelizar al inconverso, ministrar a Dios y al creyente.
Antes de terminar, en esta mañana quiero compartir con ustedes algunos informes. De hecho, quiero centrarme en un informe que es especial, que es también una invitación. La próxima semana, el domingo 15 de agosto, como iglesia estaremos celebrando el Día del Niño, así que queremos pedir a todos los padres, a todas las familias que estén preparadas para poder participar de esta celebración. Durante la semana vamos a hacer llegar la información que necesitan para poder participar, pero esperamos que puedan ser parte de esta celebración. El día domingo 15 de agosto estaremos celebrando como iglesia el Día del Niño. Por lo demás, hermanos, nuestras reuniones regulares siempre son una invitación para nosotros que queremos extenderle a participar con nosotros en el tiempo de oración de la iglesia los días martes a las 7 de la noche. Aún si usted no puede participar, podemos compartir con ustedes nuestra lista de oración, pero también le invitamos a compartirnos sus motivos de oración para seguir orando unos por otros. Los días viernes es el Día de las Damas, el Día del Ministerio Mujer con Propósito, así que queridas damas, están como cada semana invitadas a participar. Esperamos que sigan siendo constantes y por supuesto sumando más damas a este grupo hermoso que se reúne los días viernes desde las 5 de la tarde. Los días sábados es un día donde los grupos de adolescentes y jóvenes de la iglesia se reúnen, adolescentes a las 5:30 de la tarde, jóvenes a las 7:30 y los jóvenes adultos desde las 8 de la noche también están invitados a participar. Los días domingos tenemos nuestras reuniones de culto en línea. Cada primer domingo del mes es un culto unido a través de Zoom, pero además también tenemos las clases de escuela dominical a través de la plataforma Zoom. Tenemos algunas actividades especiales durante el mes como la reunión de parejas, la reunión de varones, y en cada una de estas están invitados a participar. Por favor, póngase en contacto con nosotros para poder informarle. Vamos a estar muy contentos de contar con su participación. Termino diciendo que desde hace algunas semanas hemos aperturado nuevamente el levantar una ofrenda especial para apoyar a las familias afectadas por el COVID. Así que además de los diezmos y las ofrendas, si Dios pone en su corazón apoyar específicamente en este fondo, le animamos a que sí lo haga, porque podemos llegar a la vida de personas que están pasando por necesidad y adversidad en este tiempo con una ofrenda que va a suplir o va a ayudar a suplir sus necesidades. Así que le animamos también a poder hacerlo. Queridos hermanos, una vez más me despido de esta transmisión. Que el Señor nos acompañe con su gracia durante esta semana. Muchas bendiciones.